El superintendente de bancos con nosotros, especialista en finanzas, vamos a dejarlo así, porque si le ponemos apellido a sus especialidades, se nos va el tiempo. Alejandro Fernández, W, dice la gente, pero ese W es Whipple. Alejandro Fernández Whipple, el apellido de la madre. Buenos días, mi señor. Muy buenos días a mi anterior jefe, a mis compañeras, encantado de estar acá nueva vez. La gente debe saber que Nelson fue mi jefe de redacción por muchos años, por mis casi 15 años en Diario Libre. Bueno, hasta que se retiró ya la fama aquí a CDN y se olvidó por completo de nosotros. La gente debe saber que él era mi asesor financiero hasta que llegó, después de ahí me votó. Era un lujo para mí. Alejandro, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar con una pregunta general. Parece que hay una banca sana. Incluso vi un comunicado de ustedes ayer que da muchos datos puntuales, que parece que a la pandemia no le dio gripe. Bueno, por lo menos hasta el momento ha sido así, aunque sí ciertamente se demuestra se evidencia cierto aumento en lo que es la morosidad en la cartera de crédito de la banca, pero todavía a un nivel relativamente bajo. Pero las medidas sobre todo que implementó el Banco Central al inicio de la pandemia, en marzo de este año, pues sí inyectó una cantidad de liquidez sumamente importante, pues que ha ayudado a mantener a la banca líquida, a que se pueda mantener cierto nivel de dinamismo, que el crédito se mantiene creciendo, no a un ritmo tan espectacular como el de antes, pero por lo menos crece en torno al 4.5%, y las tasas de interés han bajado. Ciertamente la tasa pasiva, la tasa de los depositantes, ha bajado de una manera mucho más rápida que la reducción que hemos visto en la tasa de los préstamos, pero vamos en esa dirección. Y en general, si uno tiene, digamos, una banca bien capitalizada, con buenos niveles de solvencia. Estos números quizás a veces a la audiencia le parezca un poco, bueno, y eso a mí, ¿de qué me sirve? Pero creo que es importante que manejemos, que estamos enfrentando ahora mismo una crisis económica, una crisis sanitaria de escala mundial e histórica, y que es importante que por lo menos que no lleguemos a lo que fuera, digamos, una crisis del sector financiero, una crisis de pagos, del sistema de pagos. ¿Y por qué? Porque yo estoy convencido de que en el corto plazo, en los próximos 3, 4, con muchos 6 meses, estaremos viendo un repunte en lo que es el desempeño económico de nuestro país, y para poder empujar y sostener ese desempeño necesitaremos del crédito, necesitaremos de la banca para inyectarle liquidez a esas expectativas tan positivas que yo veo en el horizonte. Alejandro, ¿cómo está la estabilidad financiera? ¿Cómo están los bancos a propósito de que tanta gente está en fase 1 o en 2 o sin trabajo o simplemente recibiendo ayudas y tal vez descuidado, aunque sin querer, los compromisos de pago? Así es, y lo que tú indicas es muy importante, esa parte de sin querer, porque en la banca uno ve lo que es la capacidad de pago y lo que es la voluntad de pago. En general, los dominicanos somos un pueblo cumplidor, de todos los niveles sociales, debo decirlo. Por eso tú ves niveles de mora tan bajos como lo que hemos visto generalmente en la banca dominicana, pero evidentemente que este impacto de la pandemia impacta no tanto la voluntad de pago, sino la capacidad de pago de, bueno, por lo menos 600,000 hogares que vieron sus ingresos pues perderse, digamos, en el punto que entraron en el desempleo. Aquí hay un factor interesante, y es que recordemos que la penetración del crédito privado como porcentaje de la economía en nuestro país es relativamente bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que de toda la economía dominicana, alrededor de un 30% efectivamente cuenta con acceso al crédito privado bancario formal. Y eso es algo, digamos, siempre ha sido, digamos, lo que yo he criticado, que dice, bueno, que tenemos todavía mucho espacio, mucha posibilidad de poder crecer el crédito formal en toda la población dominicana. Pero el aspecto positivo de eso es que en este contexto, al estar menos expuesta la banca a una parte tan importante de la economía dominicana, digamos que el impacto es menos inmediato. Pero sí, la morosidad ha aumentado alrededor de unos 30, 40 puntos básicos por encima del 2%. Sigue siendo relativamente bajo, pero también debo decir
de que se ha reestructurado una parte muy, muy importante y refinanciado una parte muy importante de la cartera de crédito de la banca. ¿A qué me refiero por reestructurado o refinanciado? Bueno, que quizás eran créditos o préstamos o tarjetas de crédito incluso que tú antes tenías, que tenían ciertos vencimientos, de que quizás ya ahora a esta altura tú debiste haber pagado el préstamo, donde la banca ha dicho, bueno, ok, no puedes pagar eso, págame solamente intereses durante un tiempo, vamos a extender el plazo por un tiempo adicional, vamos a ver cómo podemos disminuir la cuota para que el crédito sea, digamos, más viable tanto para el hogar o la empresa como para la banca. Así que yo creo que hemos visto un monto sumamente importante de reestructuraciones y de refinanciamientos. Alejandro, a casi todos los nuevos funcionarios les preguntamos, por lo general, cómo encontraron el despacho en el que llegaron y qué se estaba haciendo. Tal vez, no sé si calificarlo como mal o bien, porque bueno, eso es un tema de carácter subjetivo, pero sí desde el punto de vista de lo que ustedes consideran se debe evitar y van a poner en práctica o están poniendo en práctica ya. Ya tienen 100 días, no sé si tú. Así es. ¿Ya tú tienes 100? Yo cumplí los 100 días el miércoles de la semana pasada. Okay. Y de hecho tenía ya un año trabajando para lo que iba a ser nuestra agenda de trabajo durante los primeros 100 días. Y con mucha satisfacción, de hecho por eso fue que salimos ahora a los medios, porque que ya habiendo cumplido esta primera etapa de nuestro compromiso de servicio público, pues queríamos dar a conocer lo que hemos ido logrando. Pero mira, en cuanto a lo encontrado, yo te diría que lo que más he lamentado fue la falta de comunicación y la falta de orientación por parte de la Superintendencia de Bancos a los usuarios financieros, específicamente a los deudores. ¿Y a qué me refiero? Recordemos que en marzo se dio, digamos, una flexibilidad muy fuerte a los bancos para que puedan reestructurar o, digamos, esta facilidad que se implementó del periodo de gracia, donde básicamente se extendía el plazo de los préstamos por 3 meses, no se le obligaba a las personas que tuvieran que cumplir con el pago de la cuota durante esos 3 meses, pero eso no quería decir que la gente no iba a tener que pagar esos préstamos, sí lo iba a tener que hacer. Sin embargo, algunas entidades hablaban de que se liberó del pago del pago de esas cuotas, de que se exoneró del pago de esas cuotas, y eso que generó entonces cualquier cantidad de confusión, de malos entendidos y de unas expectativas que no eran realistas. Entonces, precisamente cuando nosotros entramos a mediados de agosto, recién había cumplido este periodo de gracia de los tres meses, y por tanto nos tocó a nosotros entonces sí ahí informar y orientarle a la población bancarizada que tenía préstamos en qué había consistido este mecanismo, digamos, esta facilidad de los 3 meses de gracia. Eso se debió haber comunicado al momento de que inició la pandemia, que los bancos iban a estar implementando ese servicio. Pero yo me encontré, por ejemplo, con que durante el mes de mayo, en particular, nunca lo olvido este dato, la Superintendencia publicó en su cuenta institucional 2 tweets. Uno era por el Día de las Madres y otro era alguna pendejada institucional. Óyeme, durante ese mismo mes, yo tenía en lo que era nuestro portal, argentarium.com, que se dedicaba básicamente a orientar y a educar a la gente en materia financiera. El tráfico nuestro, que antes era como de 100.000 usuarios al mes, se había disparado a 250.000 usuarios al mes. ¿Y qué te indicaba eso? De que la gente estaba ávida, de que alguien con cierta credibilidad o autoridad les orientara en cuanto a si valía la pena o no acogerse a este mecanismo del periodo de gracia. Entonces, la SUENSER no lo hizo y creo que en ese sentido fue francamente una de las debilidades que yo más digamos, he lamentado. La otra también tenía que ver con los niveles de inversión en el capital humano de la organización, específicamente la parte de capacitación, de entrenamiento, de tecnificación. Yo creo que había espacio y sobre todo que estaban los recursos, estaba el presupuesto ahí para implementar, digamos, que tuviéramos a esta altura del juego un equipo técnico mucho mejor capacitado con el que tenemos, pero bueno, ya estamos trabajando en eso y resolviéndolo. Bueno, Argentarium, esa es una de las denominaciones por la que se te conoce a ti. ¿Se me conocía? Se la conocía porque también, muy honesto de tu parte, tú relegaste todas esas actividades personales que probablemente te redituaban mucho más beneficio que lo que tú estás ganando ahí. Alejandro, hay una idea probablemente de tu propia inspiración y que se dio a conocer en un acto la semana pasada en el Banco de Reserva. La cuenta de ahorros nómina inclusiva. Eso daría acceso a los servicios crediticios a una parte de la población afectada. ¿A dónde voy?
alguna gente dice, bueno, se le va a dar acceso a gente que tuvo problemas judiciales, de distintos tipos, hasta los fulleros. Pero además, gente que tuvo problemas crediticios, sabes que hasta crédito y esas cosas son un cuchillo porque cualquier cosa te dejan fuera. Entonces parece que está bien inspirada, pero la gente como que no conoce la utilidad y la esencia de esa nómina inclusiva. Okay. Bien, Nelson, bueno, tú la debes conocer porque cuando escribíamos, yo escribía para ti, tú me revisabas y demás, esa era una de las situaciones que nosotros habíamos identificado. Es lo que yo había llamado leprosos bancarios. Es una expresión un poco fuerte, pero sí, eran personas que básicamente si se acercaban a una sucursal bancaria, les trataban casi cual si tuvieran lepra, en cuanto a que no se le abría ni siquiera una cuenta de nómina, ni siquiera una cuenta de ahorro. No, olvídate de facilidades de crédito, ni siquiera una cuenta de nómina, una cuenta de ahorro. Y se me hizo de una manera muy presencial, cuando el tercer día de gestión yo estaba haciendo ejercicios en el Mirador, y se me acercó un joven, y me dijo, mire, hace 10 años yo hice algo que estuvo muy mal, yo estuve preso, pero ya yo cumplí mi pena, pero ahora, aún con una carta de trabajo, cuando me acerco a una entidad bancaria, ni siquiera me abren una cuenta de nómina, ni siquiera me abren una cuenta de ahorro. Entonces eso era lo que nosotros teníamos en agenda, pero ya me obligó, ese encuentro me obligó a ponerlo como uno de los logros que yo hubiese querido y que lo logramos para nuestros primeros 100 días de gestión, y es básicamente mandarle la señal a la banca. Debo decir que esto no es solamente con el Banco de Reservas, me da mucha satisfacción y vamos a regalarle la cuña gratis. La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos, ALAVER, también acogió esta medida. ¿Y qué es? Es un documento, una circular de la Superintendencia de Bancos, donde le mandamos la señal a las entidades de intermediación financiera. Miren, porque alguien haya tenido una situación de, digamos, judicial o una situación, digamos, de mancha en su historial de crédito, no debe ser motivo a que ustedes no le abran, por lo menos, una cuenta de ahorro para el pago de su nómina. Ahora, evidentemente que esto va a tener ciertos controles, porque como todo se pudiese abusar de ello. Entre los controles que tenemos es que solamente puede ser una cuenta para el pago de nómina por usuario, y los movimientos van a estar monitoreados y por supuesto que van a estar conforme a lo que va a ser el nivel de ingreso de la persona. Así que ese joven, por ejemplo, si le iban a pagar, qué sé yo, 40,000 pesos, en su cuenta iba a tener que estar manejando recursos en el entorno de los 40,000 pesos. Porque mañana fuera que luego uno viera que estuviese moviendo 400,000 pesos o 4 millones de pesos o lo que fuera. Entonces, sí, esa es la medida nuestra, el mensaje nuestro al sector, y con mucha satisfacción vemos que primero el Banco de Reservas y que luego ALAVER pues también ya están ofreciendo productos en esa línea, en esa dirección. La idea es ir integrando a la gente para que se puedan luego acceder al sistema bancario. Realmente ha sido una medida muy, muy bien acogida. Y esto me agrada porque a veces los dominicanos somos muy duros y juzgamos muy fácilmente, pero en este caso se evidenció, digamos, que una cierta, digamos, sensibilidad hacia las personas, bueno, que sí hicieron algo mal, pero si ya han cumplido con su pena, deben tener la posibilidad de reintegrarse. Porque de lo contrario, lo que tenemos en nuestra sociedad es que una situación de personas que no pueden reinsertarse, digamos, económicamente a la formalidad, que se tiene que estar manejando por la vía de la informalidad, de testaferros, incluso, o simplemente manejarse en efectivo. Entonces, es una condena que le queda por el resto de sus vidas, y pues me siento con una gran satisfacción de poder eliminar ese tipo de barrera a la inclusión bancaria. Pero una cosa va con la otra. También lo del historial crediticio. Yo te mencionaba, a mí me pasó una vez una empresa que tenía un préstamo y se retrasó y me sacaron. Y yo no tenía nada que ver con eso. Mira, Nelson, ¿verdad? Que los historiales de crédito lo tenemos que revisar. Eso no fue que la empresa lo puso por ponerlo, sino que evidentemente tenías algún tipo de obligación y se dejó de pagar por algún tiempo. Quizás no te diste cuenta de ello, que te habían dejado de retener o lo que fuera. Pero sí, incluso para fines de la persona que tenga una mancha en su historial de crédito, hemos habilitado que las personas puedan abrir esta cuenta y que se le proteja, por ejemplo, de un potencial embargo que se pudiese montar, digamos, en lo que es el proceso de cobranza judicial, que se pudiese limitar por lo menos hasta el monto de lo que es el sueldo de la persona, porque ¿de qué sirve tú decirle a la gente, no, tú tienes una mancha en tu historial de crédito y por eso no te voy a abrir una cuenta de banco? Pero si esa cuenta de banco es precisamente una cuenta que te sirve para el pago de la nómina, claro, con el cual tú hubieses podido pagar el préstamo, entonces, ¿en qué estamos? Nunca íbamos a lograr avanzar en esa dirección. Alejandro, ¿es posible que se hable de amnistía financiera para los ciudadanos, todas las personas que cayeron quizá en mora por la situación de la pandemia? Mira,
De que es posible que se hable, pues ya se está hablando. Viste que hay una posición por parte del Comité de Hacienda, del Senado en esa dirección. Esto es algo que nosotros estamos estudiando en estos momentos allá en la superintendencia, y que tengo la intención de esta misma tarde, pero tenemos que ver y evaluar los números para poder hablar, digamos, con una evidencia más estadística. Pero yo pienso que ahí pudiese salir más cara la sal que más cara la sal que el chivo. Creo que, si bien es cierto que pudiese ser en cierta forma bien intencionada, lo quiero ver de esa manera, la medida al final creo que pudiese terminar matando el paciente y siendo perjudicial no solamente para las personas que han visto su historial de crédito afectado en estos momentos, sino que a todas esas otras personas, que son la gran mayoría, estamos hablando de más del 90% de los dominicanos, que sí se han ido, digamos que sí han podido cumplir con sus compromisos bancarios, con sus compromisos financieros. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio ahí. De lo que sí me queda claro es que, sobre todo para cuando pasemos esta situación sanitaria y económica, de que tenemos que establecer mecanismos para ver cómo logramos reinsertar a esa población que ha visto sus historiales de crédito afectados por la situación de la pandemia, cómo logramos, digamos, viabilizar algún tipo de mecanismo, de instrumento para reinsertarles a ellos crediticiamente, para que puedan reacomodar sus cargas de deuda para poder iniciar nueva vez en el futuro. Yo recuerdo que, estando en Argentarium, uno de los artículos que yo más leídos dentro del portal se llamaba Recomenzar paso a paso, y estaba precisamente dirigido a las personas que habían tenido situaciones de mora en sus historiales de crédito y qué podían hacer ellos para poder reinsertarse económicamente. Entonces, tendremos que motivar medidas de esa naturaleza, y si es posible, incluso sin tener que hablar de lo que me parece a mí un absurdo, como es eso de la amnistía crediticia, sin tener que hablar acerca de eso, hay los mecanismos ahora mismo contemplados en la ley, en primer lugar, para que se establezca algún nivel, digamos, del derecho al olvido, como también se llama eso, porque ya está contemplado en nuestra ley de habeas data, pero básicamente para los 4 años. Un derecho que, por cierto, yo fui de los primeros que propulsó, porque es algo, digamos, que universal, el que se implementara aquí en nuestro país, pero también los mecanismos para que la gente pueda reinsertarse. Y vamos a trabajar en esa dirección, Yulisa. Alejandro, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, para seguirte haciendo preguntas. Entiendo que se nos quedan muchas sobre la mesa, como 10, pero bueno, estamos en una jornada particularmente noticiosa. Me imagino que sí, pero una invitación es que nos sigan. Tenemos ya redes sociales propias de ProUsuario RD, que es nuestra unidad, nuestra dirección de protección al usuario de los usuarios financieros de nuestro país. Así que en las redes sociales nos pueden buscar en ProUsuario RD, y también tenemos una página web solamente para los usuarios financieros, que es prousuario.gov.do, porque la idea es que la superintendencia no sea solamente la superintendencia de bancos, sino que sea la superintendencia de bancos para los usuarios financieros. 30 segundos. Indicadores saludables, morosidad relativamente baja, pero hay mucha incertidumbre para el 21. Tú dices que de 3 a 6 meses la cosa se estabiliza. ¿Cómo tú ves el futuro inmediato? Yo te voy a decir a ti que vamos a superar este 2020. Yo siempre he dicho que por calles más oscuras nos hemos perdido en la noche, y ciertamente que este ha sido un año sumamente difícil, pero el 2021 será un año de repunte y de reactivación económica como no lo habíamos visto en este país en muchos años. Qué bueno. Pueden apuntar a eso. Ojalá. Bueno, gracias señor. Un placer por fin tenerle por aquí. Mi ex cliente. Y por fin alguien optimista, no, es un hombre panorama. optimista. Gracias. Cuídese por ahí.